Claro, tenemos a Esteban. ¿Qué tal, Esteban? ¿Nos escuchás? Buen día, Esteban. Buen día, Fausto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola ¿Cómo te va? Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y Acá vos? Miguel Goyano. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo andas? Bien, muy bien. Te veo en cuarentenado, con barba ya. Este... Sí, es previo a la cuarentena igual, pero ya quedó. Sí, sí, Bueno, sí. Lo que sí es cuarentenado es el corte de pelo. está bien. Agarré la maquinita y... Lo hiciste, hágaselo usted mismo. Sí, sí. Estamos todos más o menos parecidos en eso. Sí, sí. Che, Hay que buscar la practicidad. Esteban, muchas gracias por estar en el programa. No, ustedes. Contame una cosita, una pregunta que yo tengo chicos, vos un experto en educación, fuiste ministro de Educación de la ciudad, en la Nación también. Contame, ¿cómo ves vos el tema de la educación en la cuarentena? ¿Cómo lo estás percibiendo? Porque, a ver, la situación que uno tiene es que primero que genera una presión enorme sobre las familias en general. Estamos experimentando todos los días. Y Tengo después 5 hijos, Fausto, no sé si sabes, pero tengo... estás peor que yo. Así que es doble expertise tengo. Claro. Y después el otro tema es, bueno, las diferencias, no es lo mismo la familia que puede tener una o dos computadoras, y trabajar online, y con un colegio que está más o menos organizado o que pudo adaptarse a los tiempos, que, bueno, un colegio que no está en esas condiciones. En Argentina hay muchísimo de eso. Mirá, yo creo que lo que hace la cuarentena sobre la educación es marcar más las diferencias de acceso a recursos y a calidad educativa, lamentablemente. Primero por lo que decís vos directamente, que es el tema de acceso a Internet. Nosotros durante el gobierno le pusimos mucho énfasis al acceso a Internet en las escuelas, pero la verdad es que lo hicimos en las escuelas, o sea que eso hoy no tiene un impacto. Aumentamos del 10 al 60% la cantidad de estudiantes cubiertos, o sea, que tienen acceso a Internet en la escuela, como lo habíamos tratado, o como lo hicimos en la ciudad, obviamente con una facilidad geográfica distinta que en el país, pero esto es en la escuela. Lo que pasa hoy es que muchos de aquellos que van a la educación pública no tienen acceso a recursos. Así que ahí depende mucho de la creatividad del docente. Nosotros estamos trabajando con algunos intendentes, con algunos dirigentes de nuestro partido y de nuestro espacio de Juntos por el Cambio, tratando de encontrar formas de ayudar a los docentes que se acercan con inquietudes de cómo llegar, usando WhatsApp, por ejemplo, que sí hay acceso más a telefonía que por ahí a Internet, y eso es una manera. Pero la verdad que hoy yo creo que lo que vamos a ver es un aumento de la inequidad educativa. Lamentablemente parecería que no van a evaluar. Nosotros habíamos lanzado la evaluación Aprender, que era una evaluación de calidad educativa, y yo creo que eso es un problema porque hoy más que nunca hace falta saber qué impacto tuvo todo este proceso de cuarentena en la educación, sobre todo aquellos que menos tienen, ¿no? Okay, sí. Y adelante, ¿cómo lo ves? Porque obviamente cuando salgamos de esto vamos a tener que hacer una evaluación de qué. ¿Vos crees que va a haber algún tipo de evaluación o algo de cómo quedó esto armado después? Yo espero que sí. Espero que haya dos evaluaciones. Una de cuál fue el impacto de la cuarentena en el aprendizaje, ¿no? Nosotros creíamos siempre que la escuela es un lugar donde se tiene que aprender y que si no medimos si la escuela está enseñando y si los estudiantes aprenden, entonces la verdad es que no nos importa cuál es la función específica de la educación. Y digo esto porque hay mucha gente que no lo cree. Cuando yo llegué al Consejo Federal como ministro de la ciudad, recuerdo que un ministro provincial de una provincia del norte me dijo: a mí lo que me importa es que los chicos estén en la escuela. Si aprenden o no es un efecto secundario, digamos. Lo que no quiero es que estén en la calle. Y hay una visión así en algunos dirigentes. No creo que sea mayoría. Yo creo que uno de los grandes logros del cual me siento orgulloso es de haber empezado a hablar de aprendizaje, de calidad educativa en la Argentina. Seriamente, desde una política educativa focalizada en eso, en la mejora de la formación de los docentes, la formación continua, es decir, la formación que tienen todos los años a través del INFOT, que es el Instituto Nacional de Formación Docente. Es decir, hubo algún cambio en ese sentido. Entonces te decía, primero me parece que tiene que haber un cambio, me parece que tiene que haber una evaluación, no un cambio, pero una evaluación de cuál fue el impacto en la cuarentena. Y la segunda evaluación debería ser sobre qué prácticas docentes
tuvieron mejor llegada. Porque la realidad también es que tenemos que saber qué cosas anduvieron y qué no, porque esto se puede repetir. Digamos, la incertidumbre que nos genera esto es que esto se puede repetir, y la verdad que saber qué prácticas docentes sirvieron, qué herramientas, es muy interesante. Yo estoy trabajando no solamente en contacto con algunos acá en Argentina, sino a nivel internacional. He estado organizando unas conferencias que estuvieron en mis redes sociales. Llegamos a tener una conferencia ahora un mes, con más de 100.000 docentes de todo el mundo anotados, para escuchar y estudiar prácticas docentes en la cuarentena de todo el mundo. Y la verdad que es muy interesante cómo han usado docentes en África, por ejemplo, donde la infraestructura seguramente es mucho menor que la nuestra, y de cualquier manera ellos encuentran maneras de llegar a los estudiantes, el uso de espacios públicos para comenzar un regreso a clase que no sea en la escuela, pero el espacio público permita, con distanciamiento, un intercambio entre docentes y alumnos, el recorrido, es decir, empezar a volver a pensar cómo se vuelve a clase, sabiendo que todavía vamos a tener algunas limitantes por el virus, pero que no demoremos hasta el último momento para regresar. Así que creo que hay que ver esas prácticas y luego, como decía, la segunda evaluación es cuáles funcionaron mejor. Además creo que se pueden sacar enseñanzas válidas para otros problemas, ¿no? Por ejemplo, escuelas rurales y ese tipo de cosas. Sin lugar a dudas. Porque, a ver, así como, perdón. Sí. No, quería preguntar algo, Esteban, que creo que es un tema recurrente varias veces y quizá un poco álgido, que es la evaluación de los propios docentes, que muchas veces son reticentes a ser evaluados. ¿Eso ha cambiado en algo? ¿Cómo está esa situación? No creo que tenga que ver puntualmente con la cuarentena. Si querés, es una pregunta probablemente más general. No, a ver, nosotros comenzamos a una evaluación docente. En el fondo, cuando vos evaluás todos los años, vos empezás a incorporar información que te permite evaluar la práctica docente misma, ¿no? Pero además lanzamos una evaluación docente particular, de vuelta, pensada como una herramienta de construcción de mejoras prácticas pedagógicas, que fue un prejuicio que tuvimos al inicio muy grande, que tenía que ver con la idea de que queríamos buscar echar docentes. Lo que nosotros hacíamos era ver qué fallaba y a partir de eso generar formación continua que tuviera el impacto de mejorar esa práctica docente. Lo hicimos inicialmente con todo lo que era comprensión lectora y los impactos se vieron rápidamente en las evaluaciones. En 3 años ya teníamos una mejora en la comprensión lectora de los estudiantes a partir de haber focalizado todos los recursos de formación del Ministerio Nacional en la mejora de la comprensión lectora. Luego, cuando yo ya me había ido, Alejandro Finocchiaro lanzó en el último año de gobierno nuestro la reforma de la matemática que está implementándose, que en 2 años deberías ver un impacto también. Esta evaluación no es solamente una evaluación de los estudiantes, porque vos evaluás, hacemos encuestas a los docentes, evaluás la práctica docente interna. Nosotros le pusimos mucho foco a eso y lanzamos el premio Maestros Argentinos, que lo que buscaba era destacar equipos de maestros que habían logrado un resultado en alguna variable. Ellos tenían que presentar un trabajo en donde ellos elegían una variable, podía ser presentismo, enseñanza de matemáticas, lo que fuera, y cómo con una práctica específica habían logrado mejorar esa variable a lo largo del tiempo. Y había 10 finalistas, se elegía el mejor y durante los 4 años se eligió el mejor equipo docente de la Argentina. De vuelta, poniendo mucho foco en eso. Yo creo que hay que hacerlo, y por eso le decía recién a Fausto que me parece importante evaluar qué prácticas docentes funcionaron. Y como decía Fausto también, no solamente por la escuela en sí, sino porque el impacto que tiene la tecnología. Es decir, estamos haciendo una nota hoy, por ahí en otro momento estaría sentado en una mesa con ustedes dos en un estudio. Ahora estamos haciendo una nota que va a quedar, y estas cosas se están pasando cada vez más. Yo siento a veces que hoy tengo más contacto con la realidad de mi provincia, porque todos los días puedo viajar a 4 o 5 localidades, hablar con sus vecinos un tiempo largo, lo estoy haciendo regularmente, hago reuniones con los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Es decir, la tecnología tiene un impacto que también hay que medir, como decía Fausto antes, y también va a tener un enorme impacto en la práctica docente, porque de ahora los recursos que por ahí antes no eran tan utilizados, nosotros
empezamos en la ciudad, pero lo continuamos a nivel nacional, generamos una base de datos de recursos docentes, un buen docente dando una clase de matemática, que otro docente lo pudiera usar y utilizar. Están siendo, me decía la gente de la ciudad, que está siendo muy utilizado hoy en día, toda esa base de recursos docente que tecnológico o relativo a la tecnología, o basado en la tecnología, mejor dicho, que antes no se utilizaba, hoy está volviendo a usarse. Han pasado en la facultad, dando clases, hemos resuelto el tema de los exámenes. Me ha costado, hubo que armar exámenes todos online, la verdad es que fue mucho más difícil armarlos, pero la ventaja es que los chicos tienen la nota cuando terminan el examen, a menos que haya un error tecnológico que ha pasado, ¿no? Y ahora va a ser difícil que vuelvas atrás con eso, ¿no? Yo tengo un amigo que viajaba casi una semana por mes, por cuestiones de trabajar en una empresa que tiene distintas localidades. Y él me decía, hoy me junto con los gerentes de las plantas, desde acá voy a viajar más, voy a estar más con mi familia, la calidad de vida cambió mucho. Me decía, me impresionó mucho, ¿no? Hablaba con una consultora, una de las grandes, ¿no? Que tiene oficinas en toda Latinoamérica. Hicieron una encuesta con los empleados en Latinoamérica, el 70% de los empleados no quiere volver a la oficina. 70%. Entonces, esto, digamos, va a dar vuelta a muchas cosas y el impacto de eso tiene que estar medido. Por eso yo insistí mucho cuando tuvimos la reunión en el Senado, en la Comisión del Senado con el ministro, de que se hiciera la evaluación igual. Después, si se quiere publicar o no los resultados, es secundario. Y lo digo de verdad, porque mientras el ministerio tenga la información y que quede la información, me basta con eso como base. Pero que no queramos saber lo que está pasando, me parece muy preocupante. Porque parecería que lo estamos ocultando. Esteban, cambio el tema un poquito. Quería preguntarte tu experiencia en el gobierno nacional, cuando asumieron con Macri. ¿Qué ventaja, qué pros y contras encontraste de eso? ¿Qué cosas te parecieron bien? ¿Qué cosas te parecieron que no funcionaron? ¿Qué cosas cambiarías hoy si te tocara hacer lo mismo? Contame un poquito de eso, a ver. Mira, al inicio del gobierno tuvimos una discusión, no al inicio del gobierno en realidad, ya en la campaña, cuando veía que había una posibilidad de ganar la elección, la pregunta era si ganamos. ¿Hacemos un gran pacto de la Moncloa o no? O sea, ¿convocamos a todos los sectores o no? Para hacer un acuerdo básico y ver cómo construimos las instituciones, los cambios que hay que hacer profundos que demandan de un acuerdo muy amplio, ¿no? Lo estamos viendo hoy. Yo creo, yo estaba entre los que proponían el acuerdo, entre los que estaban a favor de un gran acuerdo, y no ganamos esa discusión, obviamente, porque en ese momento se decía que teníamos que tener más volumen político, pero después cuando ganamos la elección fue peor todavía, porque nos encerramos aún más, ¿no? Cuando ganamos en el 17. Yo creo que ahí hay un momento clave de nuestro gobierno. Yo creo que ese momento era un momento para abrirnos. Si no nos habíamos abierto en el 15, bueno, el 17 creo que era un buen momento para hacerlo. Yo eso cambiaría seguro. De hecho, como no se hizo el gran acuerdo, yo en educación, en el primer mes viajé a las 24 provincias, a las 24, fui a reunirme con los 24 equipos de educación, con los 24 ministros, los escuché. De eso surgió un texto que fue el Acuerdo Purmamarca, que lo firmamos los 24 ministros de Educación provinciales con el ministro nacional el 12 de febrero del 2016, 2 meses y 2 días después de haber asumido, que nos permitió avanzar en todos estos cambios. La prueba de aprender, la formación docente, la secundaria 2030, una secundaria focalizada más en las competencias que en las informaciones. Todas estas cosas que surgieron de ahí tenían que ver con que habíamos acordado todos hacerlas. Entonces era más fácil porque eliminaste la resistencia en un país federal, sobre todo, que los ministros estén de acuerdo es clave para poder avanzar con una política educativa desde lo nacional. Yo creo que hubiera sido, hoy sería mucho más enfático en defender la idea de, con el peso que te da una elección ganada, cruzar las líneas partidarias y llegar a un acuerdo de base, porque en la Argentina hace falta discutir un sistema impositivo. Nos costó sangre, sudor y lágrimas, y hoy ya volvió para atrás la reforma del pacto fiscal. Eso sí, ahí sí aprovechamos el 17. Pero lo mezclamos con la reforma jubilatoria y entonces se perdió en los piedrazos, en las 15 toneladas de piedra que nos tiraron en el Congreso.
pero ahí hubo una transformación muy profunda del sistema impositivo que iba camino a bajar significativamente los impuestos, sobre todo los provinciales como ingresos brutos, que es un impuesto en cascada muy, muy perverso. Entonces, creo que un gran acuerdo, es decir, llamarlo a Pichetto, en vez de en julio del 19, en noviembre del 17, poner. Claro, cuando con las elecciones ganadas y entrando, digamos, ¿no? Claro, y no con la necesidad de llamarlo porque ves que necesitas un golpe de efecto adicional para mostrar que lo que quieres hacer. Yo creo que ahí hay un tema, para mí, una de los íconos, yo estoy muy orgulloso del gobierno que hicimos, como conté las cosas que hicimos en el ministerio, pero para mí la gestión de Guillermo Dietrich fue extraordinaria, la transformación que hubo allí, todo lo que tiene que ver con las inversiones en el sistema de agua y saneamiento, impresionante, pero obviamente cuando la economía no funciona, lo demás queda atrás. Vos lo sabés bien, Fausto. Sí. Yo puedo preguntar algo ahí, Esteban, claramente sí. No es de la esfera tuya directamente, pero mi lectura es que también hubo un error de diagnóstico que no es solamente algo de Juntos por el Cambio, del macrismo, sino yo diría de una buena parte de la sociedad, en el sentido de que a mí me parece que la mejor síntesis del problema de Argentina es que todos los gobernantes gastan más de lo que recaudan. Y no es que el gobierno de Macri no lo tenía claro, pero que la receta para resolver eso terminó siendo el gradualismo que proponía Duhovne. Y el gradualismo, en esencia, lo que te dice es, mira, el gasto no lo vamos a poder bajar y se va a ir licuando a lo largo del tiempo con crecimiento. Y la cuestión es que justamente es ese gasto tan pesado el que te impide crecer. Y por lo menos en mi caso, cuando me preguntan, bueno, ¿qué gasto bajarías? Yo me voy un paso atrás y digo, no creo que haya consenso de comprender que el diagnóstico es que en Argentina el problema es que se gasta más de lo que se recauda y es un problema que viene desde 1816. Y hasta tanto no podamos transmitir esa idea, hablar de recortar gastos no tiene mucha relevancia o es muy difícil convencer a la gente, porque si vos le tenés que decir a un paciente que se tiene que cortar el brazo porque tiene gangrena, más vale convencerlo primero que tiene gangrena, porque si cree que se puede curar con una aspirina, no se va a cortar el brazo. Y las decisiones que hay que tomar para reducir gastos no son para nada agradables nunca. Pero si no entendemos que las consecuencias pueden ser todavía peores, se vuelve prácticamente imposible llegar a ese consenso. Y me parece que en ese sentido, hoy estamos igual o peor. Creo que en el anterior gobierno se pudo empezar a bajar ligeramente el gasto sobre el PIB, pero no a la velocidad que era necesaria para crecer. Incluso si hacemos un poco de memoria, aquella reunión en el Centro Cultural Kirchner para tratar de atraer inversiones no tuvo ningún impacto porque es muy difícil ganar plata en Argentina con la cantidad de gasto e impuestos que en consecuencia tenés. A ver, sí, la respuesta a tu comentario es estoy de acuerdo. Déjame hacer una autocrítica que honestamente nunca la hice en público, de mi gestión. Cuando yo llego, apenas asumo, encontramos un problema que era que el salario docente iba a quedar debajo del mínimo vital y móvil. El salario docente estaba en 5.600, por el acuerdo de la mesa salarial del Ministerio de Trabajo, el mínimo vital y móvil se iba el 1 de enero a 6.000 pesos. O sea, quedábamos 400 abajo, cosa que era ilegal, digamos. Entonces sacamos una resolución, un decreto del presidente, por el cual subimos el salario a 6.000 pesos de los docentes. Pero era un salario que simbólicamente era bajo, 6.000 pesos. Entonces cuando empiezo la negociación, no había un gasto del ministerio nuestro. Nosotros queríamos dar una señal de ordenamiento del salario, pero también de eliminación de la paritaria docente, porque la paritaria docente no tenía sentido a nivel nacional. La verdad es que los que negocian salarios son las provincias. La paritaria docente, yo lo había vivido como ministro provincial o de la Ciudad de Buenos Aires, realmente terminaba siendo un problema. Entonces, llegamos a un acuerdo de los docentes, no se acuerdan que en 2 etapas llegamos a un 40% de aumento, con lo cual se iba el salario docente a 8.400 pesos. Que no era un tema de gasto, pero yo creo que dio una mala señal, y esa es la autocrítica que hago. Yo creo que
porque discutí internamente, no estaban todos de acuerdo. Y creo que mirando en retrospectiva, creo que fue una mala señal en términos de hacer creer que la cosa estaba muy bien, cuando en realidad por ahí la transmisión tenía que ser otra. Que internamente lo hicimos. Internamente yo reduje de 3.000, casi 3.200 empleados a 2.200 en un año y medio. Cuando yo me fui, había 900 empleados, casi un tercio de la planta del Ministerio de Educación no estaba. Porque no hicimos nada raro, tomamos lista, no vienen, chao. ¿Quién prende la computadora? Vos venís, no prende la computadora, hay algo raro, chao. O sea, así fue. O sea, la gente que no trabaja no se le paga, digamos, porque si no, lo que hacemos es sostener una... Punto. Dale, o sea, dale. ¿Vos solamente con eso sacaste un tercio de los empleados? En serio. Te diría, Fausto, para ser franco, los últimos 200 fueron más problemáticos porque había de todo ahí. Había también gente que no. A ver, el director de estadística no me quería dar las estadísticas al Ministerio de Educación, porque decía que no sabía qué iba a hacer yo con la información. Digo, pues soy el ministro. Dice, no, pero ustedes manejan la información. O sea, esto lo dije públicamente. Tuvimos que hackearle la computadora, literalmente, que no es delito porque no era propiedad de él, era propiedad del ministerio. Lo que era delito era que él no me lo diera. Hicimos todo un sumario, en fin. La verdad es que era difícil asumir. Veía los videos de la asunción de Trota ahora, todos festejando que volvieron. Uno se da cuenta de lo que era el ambiente con el cual convivíamos. Pero a pesar de eso logramos una cantidad de cambios porque fuimos firmes. Yo venía de 6 años de gestión, sabía lo que quería hacer, teníamos un equipo de trabajo que era muy parecido al de la ciudad, entonces veníamos con mucho envión de saber lo que queríamos hacer y logramos cosas. Pero yo creo que esa primera señal fue mala en esto que dice Miguel, que es muy importante, y coincido, pero también para eso, Miguel, hace falta un acuerdo, porque hay mucha hipocresía. O sea, si nosotros ahora cuando quieren hacer un ajuste decimos, quieren ajustar, estamos en el juego político de la hipocresía de decir, ¿entendés? Que fue lo que hicieron del otro lado de ellos. Porque cuando nosotros quisimos hacer la fórmula jubilatoria, que era mejor, 15 toneladas de piedra. Ahora hicieron una reforma jubilatoria, nosotros aceptamos que había que revisar, pero hicieron una reforma jubilatoria, no hicieron una reforma. Están aumentando por decreto, reduciendo significativamente el valor real de la jubilación. No, está claro, eso está clarísimo, Esteban. Yo creo que algo que dificultó mucho cualquier posibilidad de una reducción del gasto era que, por otro lado, tenías la canilla del endeudamiento que te estaban prestando prácticamente todo lo que quisieras. Entonces, los dirigentes lo ven muy claro. Si a vos te está entrando por una canilla y le querés cerrar por la otra, te dicen no, y te van a seguir pidiendo. Claro, pero el tema es en qué usás esa canilla que te entra. Yo creo que ahí podría haber una discusión más profunda de hacia dónde va esa plata. Yo creo que vos planteaste el tema de la política social, y creo que la política social se podía discutir más, cómo se manejó. Creo que ahí tenemos algo para revisar. Como te digo, en la misma política educativa, en la relación con las provincias, cómo construir relación con las provincias. La realidad que no fue fácil. Y hubo cosas que quisimos modificar, que Mauricio proponía y trajo proyectos de ley, que eran muy difíciles de pasar por el Congreso. ¿Sabes cuántos senadores? La gente, ahora lo repito mucho en las charlas, porque además como hemos crecido estos tiempos en el número de senadores, ¿sabes cuántos senadores teníamos de los 72 cuando asumimos el 10 de febrero? De ahí el número ya. El 10 de diciembre del 2015 teníamos 15 senadores. Hoy tenemos 29. O sea, tenemos casi el doble de senadores que cuando asumimos. Entonces, era realmente difícil, porque tenías que sentarte con los gobernadores, que era Pichetto, Miguel Ángel era como la voz de los gobernadores acá, y empezar a trabajar con ellos. Entonces, se diluía. Y no tanto por Miguel, porque vos te sentás con Miguel y opina mucho como nosotros en todo esto que estamos hablando. Ahora, con los gobernadores sí había por ahí más diferencias. Fíjate algo muy interesante que estás diciendo ahí, porque el comienzo del gobierno de Macri, definitivamente, al tener una presencia baja en el Congreso, buscaron alianzas, por ejemplo, con Massa, me acuerdo, que fue el que primero viajó a Davos con el gobierno. Sí, exacto. Y la macana que en el 2017, habiendo crecido, en lugar de afianzar esas alianzas o avanzar un poco más,
se encerraron. Porque después hay mucha gente que termina diciendo, bueno, pero no podemos gobernar porque no tenemos el Congreso propio. Bueno, pero sí, eso no puede ser nunca un argumento, porque en definitiva la política, yo no me voy a dar de experto, pero si uno no puede hacer acuerdos haciendo política, se tiene que retirar de la política, porque en definitiva es siempre estar conversando con alguien que puede pensar muy distinto a uno, estar en las antípodas, o puede detestarlo, pero uno tiene que conversar porque si no, no llega a nada. Coincido absolutamente, por eso lo marqué. Para mí noviembre de 2017 fue el hito histórico más trascendente de nuestro gobierno. Ahí bueno, yo gano la elección, de hecho, ganamos la elección con María Eugenia como una figura importantísima en ganar la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, pero ganamos la elección, pero porque Massa fue abierto. Es decir, le ganamos a la boleta de Cristina porque Massa iba con una tercera boleta. Cuando se juntaron esas dos boletas nos ganaron. Si en esa boleta iban los dos juntos, si la fórmula de Cristina Massa, nos ganaban también. Yo te pregunto, Esteban, porque a mí me dijeron que... Última, Miguel. Perdón, pero me enganché. Tranquilo, me serví el mate ya. Al final en el tramo final de la elección, a mí me llegó que había una posibilidad de que Massa se sumara a Cambiemos, finalmente no se sumó, y bueno, claro, imagínate, Massa con Kicillof le termina ganando a Vidal, pero si hubiera estado con Vidal, quizá ganaba la provincia y quizá ganaba la elección. ¿Es así, no es así? ¿Es cierto? A ver, es contrafáctico, ¿no? Pero no, yo creo definitivamente que había posibilidades de estar más cerca de Sergio saliendo del 17 y que hoy estuviéramos gobernando, sí. Yo creo que si hubiera tenido una actitud de construcción más amplia, no en el 19 cuando lo convocamos a Miguel, sino antes, yo creo que hubiera habido un acuerdo más amplio y que hubiéramos logrado, además realmente lo creo, creo que nosotros tenemos que dejar atrás la idea de la grieta, que para mí es una creación ficticia, y ir a pensar un espacio que deje de lado las nominaciones, ¿no? Nosotros la política, perdón, Fausto, me voy a extender un poquitito, pero me parece importante el punto. Nosotros nominamos los movimientos políticos. No hay muchos países en el mundo que nominen tanto el peronismo, el irigoyenismo, el alvearismo, el macrismo, el kirchnerismo. Lo hacemos porque se hace fácil golpear a una persona y con los golpes de esa persona anular a un movimiento. No discutimos ideas, discutimos personas. Si nosotros empezamos a discutir ideas en serio, la Argentina tiene un camino brillante por delante. Lo que pasa es que tenemos que dejar de discutir personas. Muchas gracias, Esteban. La verdad que interesantísimo. Nos quedamos reenganchados, pero tenemos otro entrevistado ahora. Yo me había servido para seguir, pero les agradezco mucho y que tengan un buen domingo. Bueno, muchas gracias. Buen domingo.